Entonces, como mencioné, vamos a hablar de la homotesia y eventualmente llegaremos al círculo de los 9 puntos. Entonces, lo primero es, ¿qué es una homotesia? Tal vez han escuchado de otras transformaciones geométricas, como la traslación, la rotación, la flexión, etcétera. Y estas son transformaciones también muy, muy útiles, pero en particular son lo que se conocen como isometrías, en que preservan distancias y preservan ángulos. Por ejemplo, si tengo una traslación y llevo esta línea a otra línea, pues la distancia entre cualquiera de los puntos son misma. Lo mismo si tengo una rotación, pues lo mismo, solo rotado un poco. Y lo mismo si tengo una reflexión. La homotesia, sin embargo, es una transformación que no preserva distancias. Y eso lo podemos ver ya de inmediato desde la definición, que nos dice exactamente cómo transforma una homotesia el plano cartesiano, el plano euclidiano. Entonces, una homotesia tiene dos puntos. El centro de homotesia, que es el punto del cual vamos a dilatar todos nuestros puntos. Y luego una razón o radio, pueden llamarlo cualquiera de los dos. Y este es un número real, puede ser positivo o negativo. Eh, en particular, si es positivo, los puntos van a estar en el rayo. La imagen de P va a estar en el rayo OP. Y si la homotesia es negativa, la razón es negativa, el punto no va a estar en el rayo, sino va a estar en la otra dirección. Sí. Entonces, ¿cómo precisamente definimos la imagen? Va a ser el punto tal que OP entre OP', corrijo, OP' entre OP se iguala a K, donde K es nuestra razón. Si K es negativo, entonces está del otro lado, si K es positivo, está del mismo lado. Por ejemplo, en este caso, la razón es 2 en este y -2 en el otro. Entonces, ¿qué es 2 aquí? Porque si vemos, OP' es el doble de OP. Y similarmente OQ' sería el doble de OP. Aquí es -2, pero OP' es el doble de OP, pero está en la dirección opuesta. Las homotesias también se llaman dilataciones. Y como verán, crean un montón de triángulos semejantes. Por ejemplo, vemos que si vemos el triángulo OPQ, el triángulo OP'Q', notamos que ambos comparten el ángulo en O. Y sabemos que la razón OP' entre OP es igual a la razón OQ' entre OQ, ya que ambos son iguales a K. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, pues este es el ángulo incluido, sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Eso en general siempre es cierto. Y ahora van a ver por qué tiene sentido que llamemos a los triángulos semejantes orientados positivamente o negativamente. Si la razón es positiva, entonces vemos que los triángulos OPQ y OP'Q' son semejantes de manera positiva o directamente. Y si la razón es negativa, los triángulos OPQ y OP'Q' son semejantes de manera negativa o inversamente. Ok. Bien, ahora, parte de lo que hacen las homotecias especiales es estos triángulos semejantes y cómo estos triángulos semejantes inducen un montón de paralelas. Por ejemplo, ya que los triángulos son semejantes, sabemos que el ángulo en P es igual al ángulo en P', por lo cual la línea PQ y la línea P'Q' son paralelas. Y eso es lo mismo en ambos casos, en el caso positivo y en el caso negativo. Los ángulos son iguales por la semejanza. Entonces, siempre que tenemos un segmento, una homotecia lo va a llevar a un segmento paralelo. Luego transformamos a otra figura. Si tenemos un círculo, ¿cómo demostramos que la imagen de un círculo bajo una homotecia? Tenemos un círculo, tenemos un punto O, hacemos alguna homotecia. ¿Cómo mostramos que la imagen es otro círculo?
Tal vez. Eso es. Bueno, podemos mostrarlo de la siguiente manera. Digamos que tenemos 3 puntos A, B, C en el círculo y sus imágenes A', B', C'. Entonces, vamos a argumentar que si este círculo se llama gamma, entonces su imagen va a ser el círculo gamma prima, donde gamma prima es el círculo que pasa por A', B' y C'. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, la forma más sencilla es, agarramos un punto en gamma, llamémoslo P. Entonces, agarramos un punto en gamma, P. Queremos ver que su imagen, P', está en gamma prima. Entonces, hagamos nuestra matriz. Esto va a ir a algún punto P'. Y queremos demostrar P' está en gamma prima. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, por la motesia, sabemos que em, OA en prima entre OA es igual a OB' entre OB es igual a OC' entre OC es igual a... Ok, entonces, bueno, creo que lo más sencillo va a ser por ángulos. Tenemos el triángulo cíclico, todos los triángulos cíclicos, el cuadrilátero cíclico ABPC. Entonces, por la homotesia sabemos que A'C' es paralelo a C. Sabemos que AB es paralelo a A'B'. Sabemos que B'P' es paralelo a BP. Y sabemos que C'P' es paralelo a CP. Entonces, si nos fijamos, el ángulo en A es igual al ángulo en A'. ¿Por qué? Porque estas líneas son paralelas. Luego el ángulo en P es suplementario al ángulo en A. P más el ángulo en A es igual a 180, ya que el cuadrilátero es cíclico. Si vemos cuánto es el ángulo en P'. Bueno, como la línea CP, voy a borrar esto, no lo necesitamos. CP es paralelo a C'P' y BP es paralelo a B'P'. Incluimos que el ángulo C'P', es igual al ángulo CPB. Entonces este ángulo en P' es igual al ángulo en P. Por lo tanto, A'B', C'P' es cíclico y P' está en gamma prima como queríamos demostrar. Entonces, cuando hagamos la homotesia, vamos a llevar todo punto en el círculo a un punto en este círculo en particular. Entonces, la imagen, y esto funciona si la homotesia es ambas positiva o negativa. La demostración siempre es idéntica. La única diferencia va a ser si las semejanzas son positivas o negativas. Bien. Ahora, hemos visto que si tenemos una homotesia, tenemos un montón de paralelas. Hagamos lo opuesto. ¿Qué pasa si tenemos un montón de paralelas?
¿Será cierto que obtenemos eh, homotecias? La respuesta es sí. Podemos demostrarlo sencillamente. Vamos a B, CD. P es la intersección de AC y BD. Queremos concluir que hay una homotecia que lleva A a C y B a D. Bueno, la respuesta aquí yace de nuevo en las paralelas. Sabemos que comparten el ángulo. Estos dos ángulos son iguales, pues son opuestos por el vértice. Entre las paralelas, estos dos son iguales. Así que los triángulos ADP y CDP son semejantes. ¿Y lo que es lo que sabemos de triángulos semejantes? Sabemos que BP sobre DP es igual a AP sobre CP. Entonces, en particular, tenemos una homotecia, un centro en P, razón, en este caso, como P está entre los puntos, la razón sería menos BP sobre DP. Y esa es nuestra homotecia. En el otro caso, en el que esta es nuestra recta AB, nuestra recta CD, y P intersecta aquí, siempre vamos a tener esta semejanza de triángulos, siguen compartiendo el ángulo en P, y estos ángulos siguen siendo iguales por las paralelas. Entonces los triángulos siguen siendo semejantes. Así que siempre tenemos centro P, y la razón en este caso es positiva. PP sobre DP. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora pasemos al centroide. Am, Ayer en las horas de oficina me preguntaron sobre una demostración que había hecho de la existencia del centroide en un entrenamiento departamental hace como un año. Hoy les presento otra demostración, pero esta vez con homotesis. Y esta demostración es muchísimo más sencilla que la anterior que había mostrado. Entonces, recordemos que el centroide es el punto de concurrencia de las tres medianas. Entonces, ¿por qué sabemos que las tres medianas concurren? Lo podemos demostrar precisamente por homotesia. Entonces, vamos a trazar, bueno, tenemos nuestro triángulo, LM y N son los puntos medios. Vamos a decir que G es la intersección de BM con CN. Y buscamos demostrar, queremos que G está en la recta AL. Y si demostramos esto, pues terminamos, porque entonces las tres medianas concurren. Entonces, recordemos que como M y N son puntos medios, este es el este es el este, la recta MN es para el ABC. ¿Por qué es esto? Triángulos semejantes nuevamente. En este caso tienen razón un medio. Entonces, como MN es paralelo a BC, ¿qué nos dice nuestro lema anterior? Que las paralelas inducen homotecias. Entonces, que hay una homotecia, tiene centro G y razón, en este caso, menos un medio. Y esta homotecia lleva P a M, lleva C a N. P, M, C a N. Ahora, ¿dónde lleva esta homotecia a A?
Bueno, digamos que lleva a prima. Dije a un montón de veces en esta oración. Sabemos que BA es paralelo a MA prima y sabemos que CA es paralelo a NA prima. Entonces, A prima va a ser la intersección de las paralelas a AB que pasa por M, o sea, la recta ML, y la paralela a AC que pasa por N, o sea, la recta NL. Por lo tanto, A prima es igual a L. Entonces, como la imagen de A bajo esta motecia con centro G es L, sigue que L está en la recta AG. Y esto es precisamente lo que queremos demostrar, que AG y L son colineales. Con esto terminamos. Además, como sabemos que nuestra homotecia tiene razón menos un medio, vemos que AG, bueno, GL entre AG es igual a un medio, o sea que AG entre GL es igual a 2, y lo mismo con las otras medianas, que es la clásica propiedad que el centroide parte las medianas en una razón de 2 a 1. Y en general, siempre que miren al centroide, o que miren un montón de paralelas, o metales y así, una homotecia les puede simplificar la vida masivamente. De hecho, creo que con esto les vamos a el primer problema que tenían en mente. Bueno, eso para el sí, tercero. Lo podemos hacer ahora. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, veamos lo que dice. Este problema se me ocurrió justo antes de la clase para poder explicar. Entonces, estoy feliz. Sea ABC un triángulo. Espera. ABC es un triángulo. M es el punto medio de DC. Aquí. A', B' y C' son las reflexiones de M por A, B y C. Ok. Más o menos como aquí. Está A', B'. B' más o menos por aquí. C', aquí. B. Nos dicen X es la intersección de A'B y AB'. B, AB'. Ok. Y por cierto, sabemos que estos son iguales porque son recolecciones, que este es igual a este. Este punto es X y la intersección de A'C con AC' es igual a Y. Nos dicen las rectas MX y MY intersectan a A'B', A'C', MX intersecta aquí en P, MY intersecta aquí en Q. Y nos piden demostrar que A es el punto medio de esta recta. Ok. Más o menos parece que A está en la línea y más o menos parece que sería el punto medio. Ok. Veamos por qué esto es cierto. Entonces, como verán, hay un montón de puntos y líneas en nuestra configuración. ¿Qué podemos hacer para simplificar? Una estrategia es enfocarnos en una cosa primero. Entonces, ¿qué sucede si ignoramos todo el lado derecho y solo nos enfocamos en lo que está sucediendo por aquí en el lado izquierdo?
Y lo cambio todo a naranja para enfocarnos en esto. No cambié algunas líneas que no quería, pero no importa. Ok, si nos enfocamos en este lado, ¿qué es lo que podemos observar? Tenemos este punto X y notamos que A'X es una mediana, pues B es el punto medio de B'M. Además, B'X es otra mediana, pues A es el punto medio de A'M. Entonces, en el triángulo A'B'M, A'X es mediana, B'X es mediana. Esto nos permite concluir que X es el centroide del triángulo A'B'M. Como X es el centroide, concluimos que MX es una mediana, por lo que P debe ser punto medio de A'B'P. Wow. Ok, vemos que P es punto medio de A'B'P. Luego, de manera muy parecida, si vemos el otro lado, en el triángulo A'C'(M), A'Y mediana, C'Y es mediana, entonces Y es el centroide del triángulo A'C'(M). Así que MY es una mediana, por lo que Q es un punto medio. Y este sería el punto medio de A'C'. 1, 2, 3, 4. Ok, qué bien. Ahora, ¿esto de qué nos ayuda? Bueno, tenemos algo mágico. M es el punto medio de B'C'. Entonces, si vemos nuestro triángulo PQM, es el triángulo medial del triángulo A'B'C'. Entonces, PM es paralelo a A'Q. QM es paralelo a P. Y por ende, A'PMQ es un paralelogramo. Ahora, como A'PMQ es un paralelogramo, si recuerdan al final de la clase pasada, mencionamos que el punto medio de las diagonales es el mismo, las diagonales se insecan. Entonces, el punto medio de PQ es el punto medio de A'M. ¿Pero quién es el punto medio de A'M? M, perdón. A. A es el punto medio de A'M y por ende es el punto medio de PQ. ¡Tadá! Am, ok. Entonces, continuamos. Regresando al triángulo medial, vamos a demostrar más propiedades de él. Tenemos LMN en triángulo medial. Queremos demostrar que O, el circuncentro del triángulo ABC, es el ortocentro del triángulo medial. ¿Cómo podemos hacer esto? La clave aquí, en verdad, es recordar las definiciones de todos nuestros isósceles, de todos nuestros puntos. Entonces, este es A, este es B, este es C,
tenemos el punto M por aquí. No, esto es L, M, N. Y y estos son puntos medios. Y luego tenemos nuestro ortocentro. Sorry, nuestro circuncentre O. Ok, entonces, si queremos demostrar que O es el ortocentro de un triángulo medial, tenemos que demostrar, que queremos OL es perpendicular a MN, OM es perpendicular a LN y ON es perpendicular a ML. En verdad solo es necesario demostrar dos de estas tres, porque el hecho de que las tres alturas concurren nos diría que la tercera es cierta. Pero las tres se demuestran de la misma manera. Bueno, sabemos que MN es paralelo a OL. Entonces, OL es perpendicular a MN. Sí, solo sí, OL es perpendicular a BC. Ahora, ¿quién me puede decir por qué OL en efecto es perpendicular a BC? ¿Por qué es cierto que esto es perpendicular? por la definición de ortocentro. Em, no tenemos ningún ortocentro definido para eso, no obstante O es el ortocentro. O es el circuncentro. Ah, ya. Entonces, ¿cómo sabríamos? ¿Cómo sabemos que OL es perpendicular a BC? Si O es el circuncentro. La clave está en la definición del circuncentro. El circuncentro es la intersección de las tres mediatrices. Y bueno, notemos que L es punto medio. Entonces, la mediatriz es la línea perpendicular a ABC que pasa por L. Entonces, como el circuncentro está en esta mediatriz, pues es equidistante a B y C. Sabemos que OL es la mediatriz. Como OL es mediatriz de BC, esto nos implica que OL es perpendicular a BC. Y como BC es paralelo a MN, entonces OL es perpendicular a MN. Y luego, de manera equivalente, OM es perpendicular a C, así que OM es perpendicular a NL. Y luego vemos que OL y OM ambas son alturas. Entonces O es el ortocentro de M de LN. ¿Es una pregunta al respecto? Sí. Entonces, con esto a mano, ¿qué sucede si continuamos analizando nuestra homotesia con centro G?
y razón menos un medio. Sabemos que esta motesia, motesia, centro G, razón un medio, menos un medio. Y sabemos que esto nos lleva a nuestro triángulo ABC. Y lo lleva al triángulo medial L, M, N. En particular, todos los puntos especiales de ABC van a ser mapeados. La homotesia los va a llevar al punto correspondiente en LMN. Es decir, el punto medio de BC irá al punto medio de MN. El centroide de ABC irá al centroide de LMN. El incentro de ABC irá al incentro de LMN, etc. En particular, acabamos de mostrar algo sobre el ortocentro de LMN. Y es que en verdad es un punto especial que ya conocíamos. Entonces sabemos que lleva H, el ortocentro de ABC, al ortocentro de LMN, que es el circuncírculo, el circuncentro. O, por lo tanto, H, G y O están los tres en la misma red. El ortocentro, el centroide y el circuncentro son colineales. Por la razón de la homotesia, sabemos que OG entre GH es igual a un medio y que G yace en medio de O y H. Porque tenemos esta configuración famosa. G está en la línea OH, parte en segmento en razón 2,1. Y esta recta, la recta que pasa por estos tres centros especiales del triángulo, se le conoce como la recta de Euler. Ese es un resultado muy especial. No hay ninguna razón inicial o aparente que nos indique que estos tres centros de nuestro triángulo deberían ser colineales. Pero, en efecto, gracias a esta homotesia que tenemos escondida con el centroide por todas las paralelas involucradas en la figura, y esta propiedad súper bonita de que el circuncentro es el ortocentro del triángulo medial, podemos concluir que, en efecto, ¿qué son? Em, eso es muy interesante y la recta, esta no va a ser la última vez que miren la recta de Euler. Hay sin fin de problemas que la mencionan y tener en mente esta homotesia con el centroide siempre es muy importante porque van a haber varias ocasiones en las que reconocer esta homotesia les va a simplificar la vida bastante. Ok. Hablando de homotecias que se encuentran en el triángulo, tenemos una que nos involucra el círculo de los 9 puntos por el ortocentro. Miremos esta figura toda aplicada. Primero, hay un teorema que no se los quiero demostrar porque se los puse en la tarea. Es un ejercicio útil que lo hagan. Que nos dice, si tenemos un triángulo ABC, ortocentro H, y reflejamos H por el lado, reflejamos H por el punto medio, tenemos dos puntos que están en la circunferencia circunscrita del triángulo ABC. Inclusive, la reflexión por el punto medio es un diámetro junto al punto opuesto. Esta propiedad de las reflexiones que se obtienen cuando reflejamos el ortocentro por el lado y por el punto medio es crucial. Sale siempre que tengan
que viene un problema que tiene que ver con el ortocentro, tengan en mente estas reflexiones, porque el poder que tiene es increíble. Tienen un montón de cuadriláteros cíclicos que obtienen. De hecho, si extienden esta línea al otro lado, obtienen otro punto muy especial que no mencionamos ahora, pero por si tienen curiosidad, hay otro cuadrilátero cíclico aquí, este de aquí. Entonces, esta configuración es rica en un montón de propiedades, cíclicos, ángulos, semejanza, etcétera. Entonces, siempre y cuando recuerden estas propiedades bases, van a poder agarrar una configuración de estas y sacarle todo el jugo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa si hacemos esto para todos los lados? Bueno, tenemos esta figura con el montón de puntos que tenemos, donde las reflexiones por cada uno de los lados, llamados x1, x2 y x3, están en el círculo y las reflexiones por cada uno de los puntos medios, y1, y2 y y3, también están en el círculo. En particular, como son reflexiones, sabemos que este es igual a este es igual a este, y así. Ok, todos esos son iguales. Entonces se podrán preguntar, bueno, tenemos este montón de puntos medios, tenemos todas estas líneas que parten desde H. Si añadimos A, B y C, tenemos más puntos en el círculo. Seguramente debe haber una homotecia que nos da algún resultado bonito. Y si piensan esto, tienen razón. Porque si agarramos el circuncírculo de ABC y aplicamos una homotecia con H, centro H, razón un medio, observen lo que sucede. Los puntos x1, x2, x3 se llevan a los pies de altura de E y F. Los puntos y1, y2, y3 se llevan a los puntos medios L, M, N. Y los puntos A, B, C se llevan a, bueno, los puntos medios de H, BH y CH. Entonces, tenemos estos 9 puntos en un círculo muy especial. Tenemos un círculo que pasa por los pies de altura, los puntos medios y luego estos otros 3 puntos que también son especiales. Entonces, esta circunferencia que relaciona todos los puntos que hemos visto es verdaderamente especial. Y tiene el nombre no muy original, el círculo de los 9 puntos, llamado así por los 9 puntos que contiene. Pies de altura, puntos medios y los puntos medios de estos segmentos. Su centro, claro, es el punto medio de OH. ¿Por qué? Porque la homotecia llevaría el centro del circuncírculo de ABC o al centro del círculo de los 9 puntos, que usualmente lo anotamos en la 9 puntos. Entonces, este centro es el punto medio de OH. Y pues, ¿qué más sabemos? Teníamos que AY1 era un diámetro. Entonces, sus imágenes, UL, también es un diámetro. Otra manera de ver que es un diámetro es que sabemos que esta altura es perpendicular. Entonces, como este ángulo es de 90, este debe ser un diámetro. Y así pueden llevar propiedades del circuncírculo de ABC al círculo de los 9 puntos y del círculo de los 9 puntos al circuncírculo de ABC, utilizando esta matriz. Preguntas sobre el círculo de los 9 puntos.
Preguntas sobre Motesia. ¿Cómo funciona? Los curiosos. Ok. Entonces, en estos 10 minutos antes del receso, miremos el primer problema. Ah, sí. De hecho, ¿qué les parece si intentan el problema? Los voy a poner aquí y para motivar la participación les daré un rato para que lo intenten y luego me van a decir su trabajo. Entonces, pausaré. Como mencionaste, todos estos paralelogramas, bueno, todos estos paralelos en efecto son paralelogramas de los lados son opuestos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos paralelogramas? Am, bueno, podemos notar que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Entonces, por ejemplo, BD va a ser igual a EF, viendo el paralelogramo BDEF. Y luego, si vemos el paralelogramo FESD, FE es igual a CD. Luego con esto tenemos que D es el punto medio de DC. De manera similar, podemos poner que los demás puntos son puntos medios también. Entonces, la idea solo es reconocer las líneas paralelas y, bueno, con las propiedades de paralelogramos ya notamos que Y son puntos medios. Estamos haciendo cada uno. Am, Otra manera es, es intentar aprovecharnos de las paralelas para usar una homotesa. Por ejemplo, sabemos que la línea F es por la línea BC. Entonces podríamos intentar, ok, cruzamos estas líneas y sabemos que si este punto de intersección es G, entonces hay una homotesia que nos lleva FE a BC. Sabemos la razón, pero sabemos que lleva FE a BC. Y lo dicen, oh, ¿dónde lleva esta homotesia a A? Nuevamente sabemos que debe llevar a D. Entonces es muy parecido a la demostración de la existencia del centroide. Podemos concluir que A, D, B, E y C, F se interceptan en algún punto como un G. ¿Y cómo podemos usar esto para demostrar que en efecto son puntos medios? ¿Alguien tiene ninguna idea? Pues el paralelismo conlleva que hay un montón de angulitos iguales y así tienes un montón de triangulitos similares y ahí ves que todos los triangulitos, o sea, AFE, EDC, FBD, son congruentes a AFD, entonces por lo tanto son congruentes entre sí y son los puntos medios. Todos estos triángulos terminan siendo congruentes por las semejanzas anteriormente mencionadas. Y todas estas semejanzas las podemos extraer de nuestros triángulos semejantes. Y bueno, por ejemplo, tal vez no necesariamente viendo la homotesia en G, inclusive vemos la homotesia en A, esta lleva FE a BC. Entonces el triángulo AFE es semejante al triángulo ABC. Y así continuamos, como dijo Abril. Y vemos que todos estos triángulos son semejantes, en particular son congruentes. Y luego nuevamente este igual a este, es un punto medio. Y así podemos continuar. Entonces, vamos a usar métodos que ya conocíamos, como, estos son paralelogramos, los lados opuestos son iguales. Podríamos escribir todo el argumento en términos de semejanzas. Decimos, por este montón de ángulos, estos triángulos son semejantes. También podemos mencionar
hay una homotesia con centro A que lleva f de ABC. Vamos a mencionar la homotesia con centro B que lleva f de A a C. La homotesia con centro G. La clave solo es encontrar los triángulos semejantes, encontrar los triángulos congruentes, y luego demostramos que es un paralelogramo o que dos lados opuestos son iguales, y luego de eso podemos extraer el resultado. Entonces, vayamos al receso de 10 minutos y a las 5:05 los veo para trabajar otro problema. Preguntas y lo que queramos discutir de votación. Nos vemos entonces. ¿Qué ideas tuvieron para resolver este problema? ¿O intentaron hacer? ¿Bajaron? ¿Llegaron a algo? ¿Alguien intentó alguien el problema? Ok. Bueno, entonces lo que el problema nos pide es, queremos construir un cuadrado que tenga dos vértices en BC y un vértice en cada uno de los otros lados. Este cuadrado se va a ver más o menos así. Entonces, queremos construir este cuadrado. Ahora, no tengo idea de cómo construir este cuadrado. De hecho, hay pocas cosas que sabemos construir solamente con regla y compás. Entonces, la que va a probar ser útil para este problema es construir, si tenemos una línea, tenemos un punto en la línea, construimos la línea perpendicular que pasa por ese punto. ¿Alguien sabe cómo podemos construir esta línea usando regla y compás? Um, ok. La respuesta es, podemos tomar un punto cualquiera que no está en la línea y luego trazamos el círculo con centro en ese punto, pasa por el punto deseado. Este va a intersectar a la línea en otro punto. Esta operación la hicimos con el compás y luego con la regla trazamos esta recta que pasa por estos dos puntos y encontramos que intersecta aquí a la línea rosada. ¿Por qué? Porque este segmento es un diámetro. Entonces, estos deben ser perpendiculares. Entonces, no, simplemente el punto, círculo concentra en ese punto que pasa por el punto deseado, intersecta en un segundo punto, trazamos este diámetro y luego la línea rosada va a ser nuestra línea perpendicular. Y conocer cómo hacer esa construcción, más un poco de conocimiento geométrico, es todo lo que necesitamos. Ahora, construir este cuadrado está un poco difícil, ¿no? O sea, no conocemos ninguno de los 4 puntos que queremos. Sin embargo, voy a llamar la atención al hecho de que sabemos que WX es paralelo a ZY. En particular, WX es paralelo a BC. Esto es un cuadrado. Entonces, tenemos aquí paralela, WX paralelo a BC. Esto nos dice que hay una homotesia con centro en A y lleva WX a BC. ¿Qué le sucede al cuadrado si seguimos esta homotesia? Bueno, el cuadrado claramente va a ser llevado a otro cuadrado. Entonces, el punto Z, su imagen va a ser, si trazamos el cuadrado aquí, más o menos así. Ups, el cuadrado. Uno de los lados siendo BC. Este punto Z', este punto Y'. Notamos
Este cuadrado es la imagen de WXYZ bajo la homotesia en A. Sabemos que hay homotesia, centro A, lleva W a B, lleva X a C. Entonces, si BCY', Z' es un cuadrado, sabemos que lleva Z, Z', lleva Y a Y'. Importantemente, como esto es una homotesia, sabemos que A, Z y Z', bueno, claramente dibujé un poquito mal mi cuadrado. A ver. Okay, almost made. Oops. Bueno, creo que el problema más clave es que esta línea no es perpendicular. Ahí está. A ver. Sí. Aquí. Ahí sí son un poquito más perpendiculares. Ok. Entonces, lo importante es, sabemos que A, Z y Z' son colineales por la homotesia. Entonces, podemos construir Z'. ¿Cómo construimos Z'? Podemos trazar la línea perpendicular a BC que pasa por B, haciendo esta construcción. Y luego con nuestro compás, ponemos el centro en B y el radio lo hacemos longitud BC. Sabemos que Z' está a la misma distancia que C. Entonces podemos marcar el punto Z'. Y así construimos el punto Z'. De manera parecida construimos el punto Y'. Luego, podemos construir Z. Porque Z simplemente va a ser la intersección de AZ' con BC. Y así podemos encontrar ese punto. De manera parecida, el Y' va a ser la intersección de... Bueno, mi figura no es muy buena, pero AY' con Y. Ya teniendo Z y Y', hacemos nuestra construcción de la perpendicular una vez más y podemos sacar la recta ZW. Le interceptamos una B y eso nos da W. Y lo mismo que en el otro lado nos da la recta X. Y así podemos construir los 3 puntos, 4 vértices del cuadrilátero. W, X, Y y Z. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Entendieron todos los pasos? La matricia, la construcción, cómo encontramos X. ¿Puedes repetir cómo encontraste W y X, por favor? Ok, encontramos W y X. Una vez tenemos los puntos X, perdón, Z y Y, nuevamente hacemos la construcción de la perpendicular. Y ahora lo hacemos la perpendicular a BC que pasa por Z. Y entonces eso nos da la línea WZ. Y lo interceptamos la línea WZ con AB. Y lo hacemos lo mismo para encontrar X. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tenemos una propiedad interesante. Cuando tenemos dos círculos, ¿cómo podemos encontrar los centros de homotesia que llevan un círculo al otro? Decimos esto para rectas paralelas. Dijimos, si tenemos dos rectas paralelas, los centros de homotesia son
intersectamos los puntos correspondientes y obtenemos un centro paralelo de un centro de Motesia. Los intersectamos de la otra manera, tenemos el otro centro. Y así tenemos el centro de Motesia positivo y el centro de Motesia negativo. ¿Cómo hacemos algo parecido con dos círculos? Y en particular vamos a lidiar con dos círculos, ninguno de los cuales está contenido en el otro. O sea que no tenemos algo así. Bueno, son dos círculos. O sea que esto no sucede. Tenemos esto. Los círculos podrían estarse intersectando, pero... La respuesta es, bueno, primero que todo, sabemos que los centros de Motesia deben estar en la línea que conecta los centros. Entonces, ¿por qué es esto? Porque sabemos que va a llevar, el centro de Motesia va a llevar el centro de un círculo al centro del otro. Entonces, esos centros de Motesia está en la línea que conecta ambos centros. Eso me parece tan simple. Ahora sí. Ahora, la manera en la que vamos a identificar los puntos es, consideremos la tangente común a ambos círculos. En particular es la recta posible que necesite hacer mi figura un poquito más pequeña en esta función. Tenemos esta tangente común, es decir, esta línea es tangente a ambos círculos. Ok. Entonces, vamos a demostrar que la intersección de esta tangente común con la línea que conecta los centros es un centro de Motesia que lleva un círculo al otro. Se llama este punto Z, este centro O1, este O2, este P1, este. Vamos a decir que Z, centro de Motesia, que lleva 1, 2, Motesia. Y equivalentemente, no hay nada especial de la elección de tangente común. Pudimos haber escogido la otra. La otra tangente común. Uno, dos. Y en particular demostramos que las dos tangentes externas en común se intersectan en la línea que conecta los centros y se intersectan en el centro de la homotesia que lleva un círculo al otro. ¿Alguien mira cómo hacemos esto? ¿Cómo demostramos que lleva uno al otro? La clave está en la única manera que sabemos implica que hay una homotesia. Líneas paralelas. Entonces, usamos O1, P1. Sabemos que esto es perpendicular a P1, P2, ya que son tangentes. O2, P2 también es perpendicular. ¿Y alguien mira ahora qué es lo que está sucediendo? Hay homotesia. Hay homotesia. La línea O1, P1 es paralela a la línea O2, P2, pues ambas son perpendiculares a la misma recta. Y lo Z es la intersección de estas dos. Entonces, Z debe ser el centro de homotesia. Y ya con esto terminamos. De manera muy parecida, si tenemos una tangente interna en común, un poco más difíciles de trazar. Tangente interna. Entonces intersectan aquí
al otro centro de homotesia, lo voy a llamar Y. En particular, Z va a ser el centro de homotesia positivo y Y va a ser el centro de homotesia negativo. Algo así. ¿Preguntas al respecto? Para ver un caso más de homotesia con círculos, am, que podría ser útil. No me acuerdo si incluí este problema en la tarea. Es posible que no. Bueno, pero tal vez incluya algo para el examen. Es, ¿qué pasa si tenemos dos círculos? Primero, tangentes externamente. ¿Sí? Y segundo, tangentes internamente. Mm, ok. Entonces, miremos primero este círculo, lo voy a llamar omega 1, esto omega 2, esto va a ser omega 3. Entonces, primero miremos omega 1 y omega 2. Estos dos son tangentes en P. Centro 1, centro 2, centro O3. Bueno, primero que todo sabemos que estos 5 puntos están todos en la misma línea por las tangentes. Segundo que todo, hay una homotesia con centro en P que lleva omega 1 a omega 2. Y esto es básicamente un caso especial de esto anterior. Pero cuando los círculos son tangentes, las tangentes internas pues, son la misma recta y son la línea tangente a ambos círculos. Entonces, en particular, si fuera a trazar una recta que pasa por este punto de tangencia y otra, A, B, C, D, ¿qué me pueden decir de AB y CD? De hecho, ni tengo que dibujarlas para que me puedan decir la respuesta. No, voy a dibujar igual para sugerirla. ¿Qué saben de estas? Tienen homotesia. Ah, hay una homotesia. Entonces, AB es paralela a CD. De manera muy similar, si en vez de ser tangentes externamente, son tangentes internamente, hay un centro de homotesia en Q y lleva omega 2 a omega 3. Entonces, en particular, si trazo rectas que pasan por Q, finalmente estos puntos son E y F. Bueno, sabríamos mover esto para que no esté. Sabríamos que hay una homotesia que lleva C de EF, por lo tanto son paralelas. Trazo EF. Y luego podemos seguir con esta loquera. Y, por ejemplo, sabemos que AB es paralelo a EF, porque las dos son paralelas a CD. Entonces, hay una homotesia entre ellas. Por ejemplo, si fuésemos a hacer, es otro color, brown, la intersección de AF, B. Primero que todo, notemos cómo se intersectan en la línea conectando los círculos. ¿Por qué? Porque esta homotesia lleva omega 1 a omega 3. El centro es en algún punto aquí. Y si fuésemos a trazar las tangentes internas en común, en algo, se parecen bastante a IF, a F y D, pero no lo son. Son como
si... bueno, no importa. Veríamos que se interceptan en este punto, que sería el centro de homotesia de... este punto podemos llamarlo R, de omega 1 y omega 3. Y en particular, algo que demuestra esto es que podemos componer homotecias. Tenemos una homotecia con centro P, lleva omega 1 a omega 2. Luego hacemos una homotecia con centro en Q, lleva omega 2 a omega 3. Entonces, si comparamos las homotecias, hay una homotecia con centro en algún lugar en la línea PQ que nos lleva omega 1 a omega 3. Entonces, para que lo tengan en mente. Un ejemplo en una configuración que ya hemos visto de esta idea de componer homotecias es, si regresamos, este, si regresamos al triángulo ABC, puntos medios, más o menos, M y N, tenemos una homotecia, un centro en A, y lleva BC a, bueno, a NM. La razón es un medio. Luego, si trazo el centroide, hay una homotecia con centro en G que lleva NM a CB. Y la razón aquí es -2. Entonces, ¿qué pasa si componemos estas dos homotecias? Si hacemos primero la homotecia en A y luego la homotecia en G. Bueno, BC lo llevamos a NM y lo NM lo llevamos a CB. Entonces, la composición de estas dos es una homotecia que lleva B a C y C a B. Esto lo reconocerán como la reflexión, se llama L por L. Y pues en particular tenemos una homotecia que lleva BC a el a CB. Y la razón es -1, el producto de estos dos. Y pues cuando componen homotecias, las razones se multiplican. El centro va a estar en algún lado de la recta conectando los centros de las homotecias anteriores. Y una razón de -1 es lo mismo que una reflexión. Entonces, de hecho, esto es otra forma de demostrar que el centroide existe. La composición de estas dos homotecias es la tercera, entonces los tres centros de homotecia son lineales y son A, G y L. Ah, Esa demostración del centroide hubiera sido bastante interesante de descubrir por nosotros mismos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Así es divertido. Solo agarrar figuras y ponerse a trastear con todas las cosas que conocen. Por ejemplo, no sé, ahora que ya vieron esto, pueden agarrar una configuración extraña, empezar a hacer homotecias y ver qué propiedades descubren. Y bueno, también trabajando en los problemas van a ver algunas propiedades cool que tienen que ver con esto. Entonces, es bastante útil. Um, por ejemplo, sí, intentando conseguir. Ok. Por ejemplo, consideren el siguiente problema. Tienen un cuadrado, ABCD, centro aquí O,
Y les digo, interesé bastante bien este centro. Y les digo, los centroides de ABO, no sé si el centro de ABO es un punto, no sé, W, el de BCO es aquí X, el de COD Y y el de ADO es Z. Les pido demuestren que WXYZ es un cuadrado. De estos son centroides. Una forma que podrían probar para hacer esto es, bueno, sabemos que ¿qué pasa si extiendo estas líneas? Bueno, primero estos son los puntos medios, voy a llamarlos L, M, N y P. Y segundo, sabemos que OW entre OL es igual a 2. Sabemos que OX entre OM es igual a 2. Sabemos que OY entre ON es igual a 2. Sabemos que OZ entre OP es igual a 2. Entonces, hay una homotecia con centro O que lleva el cuadrilátero WXYZ al LMNP. Entonces, si queremos demostrar que WXYZ es cuadrado, basta con demostrar que LMNP es un cuadrado. Y ahora, este es mucho más sencillo de trabajar porque son los puntos medios de los lados de un cuadrado. Entonces, creo que alguien me podría decir por qué LMNP es un cuadrado. Porque todos los lados son iguales y porque sus ángulos terminan siendo de 90 grados. Correcto. Simple y sencillamente todo es igual a todo, entonces todos estos lados terminan siendo iguales, así que son rombo, y luego los ángulos son 90 porque tenemos un montón de 45 lados. Sí. Entonces, como LMNP es un cuadrado, la homotecia con centro en O nos lleva LMNP a WXYZ y nos dice que WXYZ también es un cuadrado. ¿Verdad? De hecho, hay un problema que se resuelve precisamente con esta misma idea. Es un problema muy famoso. Tenemos un cuadrilátero con diagonales perpendiculares. Tenemos el cuadrilátero A, B, C, D. Las diagonales intersectan en E y son perpendiculares entre sí. Queremos demostrar, hacemos las reflexiones. A ver, esta es la reflexión, o sea que esta es perpendicular, iguales. Reflexión aquí. Este es X. Nuevamente aquí perpendicular, este es igual a este. Aquí perpendicular. Aquí está Y. Este igual a este y estos son perpendiculares. Z. Y queremos demostrar que WXYZ es cíclico. ¿Alguien mira qué es lo que podemos hacer aquí?
para cambiar el problema un poquito. Le voy a dar nombre a estos puntos. Voy a llamar este L, M, N y P como antes, a pesar de que no necesariamente son puntos medios. Pero si nos fijamos, algo muy parecido al problema anterior está sucediendo. Y es que si hacemos una homotecia con centro E y razón un medio, ¿a dónde llevamos el cuadrilátero WXYZ? ¿Cuál es su imagen? Centro E, razón un medio. ALPNM. Bueno, sí, lo voy a llamar LMNP porque el orden, para preservar el orden de cuál va cada uno. Pero sí, tiene razón. Entonces, si WXYZ es cíclico, lo que queremos demostrar ahora, por esta homotecia, es que LMNP es cíclico. LMNP es cíclico. Es lo que queremos. ¿Y cómo demostramos que LMNP es cíclico? Bueno, solo vamos a perseguir los ángulos, en verdad. Ah, su- Si vemos aquí el ángulo, bueno, primero que todo, notemos que tenemos un montón de cíclicos en la figura. Por ejemplo, por los ángulos de 90 grados, B, L, E, M es cíclico. ¿Sí lo vieron? Sí, Ok. Entonces, si vemos aquí el ángulo ELM, este ángulo es igual al ángulo EDC por la propiedad de ángulos inscritos del cíclico. Ahora, por el ángulo de 90, este es complementario al ángulo MCE, viendo el triángulo BS. Triángulo BS. Y luego viendo el triángulo EMC, este es complementario a este. Así que tenemos aquí el ELM igual al CEM. Y lo vemos otro cíclico. Vemos que vemos que el EMCN es cíclico, de nuevo por los perpendiculares. Entonces el CEM es igual al CNM. Ok. ¿Por qué nos sirve esto? Porque ahora si lo percibimos del otro lado y vemos al PLE, el PLE, tenemos aquí el cíclico pequeño, LE, LEPA, no por los momentos. Entonces, el PLE es igual al PAE. PAE es complementario al ángulo en D. Luego, el ángulo en D es complementario al PED. Luego, nuevamente tenemos el cíclico PEND. Estamos usando cíclicos un montón. Y esto nos dice que el PED es igual al PND. Y ahora miren qué es lo que tenemos. El ángulo PLM es igual al rojo más el azul. Es suplementario al ángulo PNM, porque el PNM es precisamente lo que le falta al rojo y al azul para hacer la línea recta. Viendo aquí.
Entonces, el ángulo PLM más el ángulo PNM es igual a 180 grados. ¡Yay! Esto implica que PLMN es cíclico. Y como este es cíclico, por nuestra homotesia, WXYZ es cíclico. ¡Tada! ¿Alguna pregunta sobre este problema? Este problema es divertido, me encanta. No tengo preguntas, pero sí sacas una buena demostración de por qué es importante aprender cíclicos y cómo se puede aplicar la homotesia como de ambos mundos. Precisamente. Cíclicos, nuevamente, tiene que convertirse en un segundo idioma. No, ni siquiera un segundo idioma. Tiene que convertirse en un segundo primer idioma. Porque poder identificar cíclicos y usar sus propiedades así pum, es súper importante, súper útil. Y como ven, yo solo vine y dije, ah, bueno, este es cíclico, este es igual a este es igual a este, y ta, 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 ta. Mientras que si no están tan cómodos con cíclicos, es como, creo que son iguales, y así, y todos. Entonces, familiarizarse con los cíclicos, súper importante. Mayor lección que pueden aprender es aprendan todos los cíclicos. Yay. Y luego también, siempre tener en mente cosas como la homotesia. Si miran que un punto tiene un montón de longitudes sospechosamente en la misma razón, homotesia es una opción. Y así pueden reducir su problema de los puntos W, X, Y, Z, de los cuales nadie sabe nada, a los puntos M, L, N y P, de los cuales saben un poquito. Homotesia da triángulos semejantes, reduce problemas, eh, aparecen un montón de configuraciones conocidas, pero y luego, de nuevo, regresando a la clase anterior, relateros cíclicos, probablemente el tema más importante de la geometría de Olimpiadas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? La solución de este problema me recordó mucho a cómo yo resuelvo algunos problemas, que solo es rellenando un montón de ángulos. Ah, sí, el famoso, ¿cómo se dice? Anguleo. El famoso anguleo. Me encanta el anguleo. Divertido. A mí también me encanta hacer el anguleo. Sí, es súper divertido. Bueno, eso será todo por la clase. Eh, para los 9 minutos que quedan, antes de las 7, Jared mandó un problema al servidor de Discord y resolví el problema y utilizo una de las cosas que vimos la clase pasada. Entonces, son libres de irse, pero les puedo mostrar la solución del problema si se quedan un rato antes de las 7 y luego finalizaría la reunión. Pero eso es todo por la clase, espero les haya gustado y nos vemos mañana en horas de oficina, el sábado en horas de oficina o el martes en horas de oficina. Ah, o el lunes que vamos a discutir la tarea. Bueno, con eso, el problema de Jared dice lo siguiente. Um, tenemos ¿dónde pones? Ahí. Tenemos triángulo ABC, su circunferencia estricta, porque el lado BC en D, el lado CA en E, el lado AB en F. Nos dicen que AD intercepta la circunferencia estricta, nuevamente en Q. Voy a poner Q aquí. Y nos piden demostrar que EQ intercepta AF en su punto medio. Sí, solo sí. Voy a llamar este punto M. M es la intersección de EQ con AF. Entonces dicen M punto medio AF. Sí, solo sí. AC es igual a BC. Ok, este problema me gustó.
porque o sea, tenía la configuración fresca en la mente por la clase del martes y es una ilustración perfecta de por qué funciona. Y ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una línea. Tenemos un círculo tangente a la línea. Tangente aquí en F. Este es A. Tenemos el punto que prospectivamente va a ser el punto medio. Tenemos aquí, bueno, y tenemos una secante que pasa por este prospectivo punto medio. Esto me recuerda muchísimo a la configuración en la que teníamos dos círculos, ambos tangentes. Este es tangente. Y nos decía que esta línea intersectaba en el punto medio de estos puntos de tangencia. Entonces, esto me sugiere, ya tengo la tangente, yo tengo el punto medio, yo tengo el otro punto. Me falta el segundo círculo tangente. Entonces, añadamos ese segundo círculo. Este círculo sería el círculo de AQE. A ver, algo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? M es el punto medio de AF. Si, solo si, la circunferencia AQE es tangente a B, a la recta AF. ¿Y por qué? Esto es la configuración que vimos la vez pasada, M siendo el punto medio, viendo por los semejantes o potencia de un punto, mf al cuadrado es igual a mq por me. Entonces, m es el punto medio, si solo si mf es igual a ma. ¿Qué sucede si solo si ma al cuadrado es igual a mq por me? Y ma al cuadrado es igual a mq por me si solo si aqe es tangente al af. Entonces, ¿qué se requiere para que aqe sea tangente a la f? Bueno, entonces el ángulo FAQ sería igual al ángulo AEQ por las tangentes. Entonces, esto sucede si, solo si el ángulo FAQ es igual al ángulo QE. Y ahora voy a poner esto en este espiral, creo. EA. Pero luego, viendo esta figura, cuando aquí es igual el ángulo QEA. Bueno, AE es una tangente, y esta sí la sabemos porque es el círculo inscrito, el círculo. Entonces, sabemos que el ángulo QEA es igual al ángulo QDE. Pero luego, el ángulo FAQ, que es igual al ángulo FAD, es esto, ¿no? Es igual al ángulo ADE, sí, solo sí, esas líneas son paralelas. AB paralelo a ED. Ok, y luego ya podemos concluir. Sabemos que CE es igual a CD. Entonces, si trazamos aquí el incentro, que es el centro del incírculo, sabemos que CI es perpendicular a DE, porque CE es igual a CD, IE es igual a ID. Entonces, esta es una mediatriz. Entonces, esto sucede si, solo si CI es perpendicular a, bueno, es perpendicular a DE, que es paralelo a B, entonces es perpendicular a AB. Y luego, ¿cuándo es la bisectriz interna una altura? Sí, solo sí, el triángulo es isósceles. ¡Tarán! Qué bonito problema, ¿no? Bastante bonito. Sí. Y Fue lo no, último que...
nos aprovechamos de la configuración que ya conocíamos. Usamos nuestras propiedades que conocemos de tangentes y del círculo. Y sale. Bueno, ahorita que termine la clase, bueno, que termine la sesión, voy a subir el video de la clase anterior, ambos el Google Classroom a mi YouTube y mandaré el enlace de YouTube. Luego editaré esta clase para dar las pausas y, bueno, que se mire bonito. Poner la foto al principio y subiré eso antes del sábado, espero. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. Hemos terminado las clases de geometría. Claro, siempre, bueno, pueden hacer preguntas sobre la tarea o pueden hacer preguntas de geometría más adelante en el mes. Espero les haya gustado y nos vemos.